Bien, en el problema número 1 nos decía, si 5 carpinteros fabrican 40 carpetas en 12 días, ¿en cuántos días 2 carpinteros fabricarán 60 carpetas? Bueno, clarito, tenemos que identificar las magnitudes y decimos, a ver, acá podemos decir, listo, podemos decir por acá 5 carpinteros, pues eso nos da la idea del número de carpinteros. Listo. Fabrican 40 carpetas, dice. Entonces eso nos da la idea de tener número de carpetas. Y pues nos dice en 12 días, eso nos da la idea del número de días. Listo. Pues ahora podemos tomar los datos que nos da el problema, ¿no? Dice 5 carpinteros, ¿sí? 5 carpinteros fabrican 40 carpetas en 12 días. Ahí está, ¿no? Luego cogemos los datos siguientes, dice, ¿en cuántos días? Pues podemos decir X días, por acá, X días, 2 carpinteros, pues ahí tenemos el número de carpinteros, 2 carpinteros fabricarán 60 carpetas, 60 carpetas. Pues nos dice, ¿en cuántos días? Pues en la parte de días ponemos el X, ¿no? Ahí está. ¿En cuántos días? 2 carpinteros fabrican 60 carpetas. Y listo. Y bueno, acá solamente lo que nos queda es pues evaluar, ¿no? Si son directas o son inversas. Agarramos la primera magnitud y decimos, vamos a evaluar si es directa o inversa. Decimos, a ver, está con la segunda. Decimos, a ver, a más carpinteros, pues van a producir más carpetas, ¿no? Más carpinteros, más carpetas. Claramente nos damos cuenta que son directamente proporcionales, ¿sí? Cuanto más carpinteros haya, pues van a producir más carpetas. Evaluamos la primera con la tercera y decimos, ¿a más carpinteros se demoran más días o menos días? Pues cuanto más carpinteros hay, se demoran menos días. Es lógico, ¿no? Muchos carpinteros van a trabajar y se van a menos días. Entonces nos damos cuenta que es inversamente proporcional. Listo. Una vez que tenemos reconocido eso, pues simplemente tenemos que colocar esto en una especie de ecuación, ¿no? Entonces podríamos decir por acá, la primera y las otras dos, ¿no? Es el esquema típico. Vamos a poner acá. Listo. Entonces vamos ahí. Agarramos la primera, sería 5 entre 2. Eso se agarra siempre tal cual, ¿no? La primera. Eso debe ser igual a la multiplicación de las otras dos en divisiones. Ahora, si es directa, se copia tal cual. Por ejemplo, esta es directa, por lo tanto copio 40 entre 60. En cambio, esta por ser inversa, pues la voy a invertir. No va a ser 12 entre x, sino va a ser al revés. X entre 12. Ya está, ¿no? De esa forma se genera nuestra ecuación. Y bueno, ahí simplemente ya podemos simplificar esta parte para luego finalmente encontrar el valor de x. Por ejemplo, 0 con 0 se van. Podemos decir cuarta, cuarta, pues cuarta de 4 sería 1 y cuarta de 12 sería 3. ¿No? Luego podremos decir, se nos ocurre, miren, puedo decir por acá mitad, ¿no? Mitad, mitad. Mitad de 2 sería 1 y mitad de 6 sería 3. Y prácticamente ya se ha terminado el problema porque solamente nos toca multiplicar en asma. Sería 1 por 1, o lógicamente esto multiplica con él, ¿no? 1 por 1 por x, pues sería x. Y ahora el otro sería 5 por 3, 15 por 3, 45, ¿no? Multiplicando en asma. Entonces simplemente iríamos acá. Esto estaría quedando, sin más, estaría quedando 1 por x sería simplemente x. Eso es igual a 5 por 3, 15, y obviamente se multiplica por 3, 15 por 3, 45. Y eso era pues la solución, ¿no? De esa primera pregunta, ¿vale? Ahí está, 45. Listo, seguimos.
Vamos con el problema número 2. Dice, problema número 2. 3 obreros trabajando 8 horas diarias durante 12 días han hecho 24 metros de zanja. ¿Cuántos hombres se necesitarán para hacer 32 metros de zanja en 4 días trabajando 6 horas diarias? Bien, entonces identificamos las magnitudes y decimos acá, ¿no? 3 obreros. Pues ahí estaríamos hablando del número de obreros. Trabajando 8 horas diarias. Podemos decir número de horas. ¿No? Ahí está, trabajando 8 horas diarias durante 12 días. Podemos decir número de días. Han hecho 24 metros de una zanja. Pues podemos decir longitud, L, ¿no? Longitud, ya, 24 metros de una zanja. ¿Vale? Listo. Pues podemos tomar los datos. Podremos tomar los datos y decir, a ver, 3 obreros. A ver acá. 3 obreros trabajando 8 horas diarias durante 12 días han hecho 24 metros de zanja. Longitud 24 metros. Listo. Cogemos los siguientes datos. ¿Cuántos hombres? Pues podemos decir X se necesitan para hacer 32 metros de zanja en 4 días trabajando 6 horas. 6 horas diarias van a trabajar durante 4 días. 4 días. Durante 4 días. Y van a ser 32 metros de zanja. 32. Ahí está, ¿no? Eso es. ¿Cuántos hombres se necesitarán para hacer 32 metros de zanja en 4 días trabajando 6 horas? Listo. Bueno, ahora solo nos toca pues evaluar, ¿no? La primera, como bien habíamos dicho, evaluar con las demás si son directas o son inversas, ¿vale? Y vamos a hacerlo, a ver. Obreros con horas, dices. Cuanto más obreros, más horas, no tiene mucho sentido. Al revés. Cuanto más horas trabajen, voy a necesitar más obreros o menos obreros. Claro, cuanto más horas trabajen, necesitamos menos obreros, ¿cierto? Imagínate obreros que trabajen más horas, pues ya no vamos a necesitar muchos porque van a trabajar varias horas. Entonces, más horas, menos obreros. Nos damos cuenta que es inversamente proporcional. La siguiente, obreros y días. Cuanto más obreros se tengan, se van a demorar menos días, ¿no? Más obreros, menos días. También es inversamente proporcional. En cambio, la longitud dice, cuanto más obreros tengan, más longitud de obra o de zanja van a ser, claro. Más obreros, más longitud. Entonces, directamente proporcional. Listo, una vez que hemos identificado, simplemente vamos a generar nuestra ecuación. Entonces, decimos por acá, nuestro esquemita típico, ¿no? Decimos así. Ahí. Entonces decimos, cogemos el primer dato, siempre tal como está. 3 entre X. Ya está. Y las demás, eso debe ser igual a la multiplicación de las demás en divisiones. Pero si son directas, se copia tal cual. Si son inversas, se invierte. Por ejemplo, esta es inversa. No voy a copiar 8 entre 6. Sino 6 entre 8. Esta es inversa. No voy a copiar 12 entre 4. Sino 4 entre 2. Esta es directa, pues esa sí la copio tal cual. 24 entre 32, ¿no? Eso queda claro. Si es inversa, se copia al revés. Si es directa, eso sí se copia de frente. Y listo, una vez que ya tenemos eso, pues lo que podemos hacer ahí es simplificar. ¿No? Simplificar. Vamos a simplificar. Por ejemplo, puedo decir por acá, cuarta, ¿no? Cuarta de 4, 1, cuarta de 8, 2. Ahí está. ¿Qué más puedo simplificar? A ver, por ejemplo, doceava. Doceava. Doceava de 12, 1. Doceava de 24, 2. ¿Qué más podemos simplificar? Pues podemos decir acá, no sé,
mitad, mitad, mitad de 2 sería 1 y mitad de 6 sería 3. Y esa tercia también lo puedo sacar, ¿no? Puedo decir tercia, tercia, porque están ambos. Tercia de 3, 1 y tercia de 3, 1. Listo. Y ya prácticamente quedó, ¿no? Porque nosotros diríamos acá, a ver, X se va a multiplicar por 1 y por 2. A este 2 todavía podemos simplificar. Vamos a hacer eso también. Mitad, mitad. Mitad de 2 sería 1 y mitad de 32 sería 16. Ahora sí, ya quedó, ¿no? X por 1 por 1 por 1. Pues eso simplemente sería X. Así diríamos. Aquí diríamos X por 1 por 1 por 1 sería X. Eso debe ser igual. Por el otro lado multiplicaríamos esto de aquí, ¿no? 1 por 1 por 1 por 16. 1 por 1, 1 por 1, 1 por 16, 16. Y ese sería, en este caso, el resultado de esa pregunta, ¿no? Ahí está. Muy bien, a muchos ya me han mandado toditas las respuestas. Excelente, excelente. Ahí está, ¿no? Entonces estamos haciendo para que ustedes puedan comprobar vuestros resultados, ¿ya? Reforzar un poco lo que ya sabemos y pues de repente para los chicos que no lograron desarrollar, ahí tienen, ¿no? Para que puedan hacer su solucionario, ¿vale? Vamos con la 3. Muy bien, muy bien. Ahí la mayoría nos estaban dando. Excelente, chicos. Si 4 máquinas textiles de la misma capacidad fabrican 500 chompas en 10 días, ¿cuántas chompas fabricarán 2 de las máquinas durante 6 días? Pues igual, cogemos o identificamos las magnitudes, decimos 4 máquinas, podemos decir simplemente el número de máquinas. A ver, voy a poner un colorcito. Está. Número de máquinas, ya, 4 máquinas textiles de la misma capacidad fabrican 500 chompas. Pues podemos decir número de chompas. En 10 días, pues podemos decir número de días. Ya está. Listo. Ahora podemos coger los datos y decir 4 máquinas de la misma capacidad fabrican 500 chompas en 10 días. ¿Vale? ¿Cuántas chompas? X chompas fabricarán 2 de las máquinas. 2 de las máquinas. Pues ¿cuántas chompas? No sabemos. X chompas. Durante 6 días, ¿no? Durante 6 días. Ahí está. Listo, agarramos entonces la primera y la vamos a analizar con las demás, ¿no? Y decimos, a ver, a mayor cantidad de máquinas, ¿vamos a producir más chompas o menos chompas? Pues más chompas, claro, es directamente proporcional, ¿no? Cuanto más máquinas, más chompas se producen ya. A mayor cantidad de máquinas, ¿se van a demorar más días o menos días? Pues se van a demorar menos días, ¿no? Claro, cuantos más máquinas tienes, pues en producir una cierta cantidad de chompas se demora menos días. Entonces es inverso, ¿no? Ahí está. Una vez que hemos identificado, pues preparamos el esquemita de siempre, de toda la vida, para coger o para formar nuestra ecuación. Pues acá igual. Y acá se multiplica esto, ¿no? ¿Listo? Cogemos la primera, tal cual, siempre, 4 entre 2. Y estas copiamos dependiendo si es directa, pues la copiamos tal cual. Por esto es directa, se copia 500 entre X. Y esta es inversa, se copia al revés. O sea, 6 entre 10. Listo. Ya está, ¿no? Y bueno, simplificamos. Décima o 0 si quieres. Décima, décima. Pues ahí me queda 50 y acá me queda 1 nada más. Ya. ¿Qué más podría simplificar? Por ejemplo, acá puedo sacar mitad. Mitad, mitad. Mitad de 2 sería 1 y mitad de 4 sería 2. Y todavía le puedo sacar ahí una mitad. Mitad, mitad se me corre acá para facilitar la multiplicación. Mitad de 2, 1. Mitad de 6, 3.
Listo, y ahora solamente hacemos el aspa nada más y se acabó el problema, ¿no? Fíjate, sería 1 por 50 por 3. Y por el otro lado sería 1 por x por 1. Ah, ya qué fácil, ya está prácticamente, ¿no? 1 por x por 1 sería simplemente x. Vamos a jalar acá y decimos, ¿no? 1 por x por 1 es x. Eso será igual a 1 por 50, 50 por 3, 150. Ahí está, ¿no? Y esa sería la solución y el resultado, pues, para el problema número 3, ¿no? Ahí está, así nada más. ¿Ok? Listo, muy bien, muy bien. Excelente, chicos, excelente. Y pueden ir siguiéndome, ¿no? Hacia el final ya lo entregan al CIE Web y todos felices, ¿no? La idea es que todos cumplamos, ¿vale? Vamos con el número 4. Dice, ojo, todos los que están mandando ya tienen sus puntitos adicionales, eso sí es fundamental, ¿ya? A ver, 10 dice, si 10 obreros pueden hacer una obra en 12 días, ¿cuántas obras podrán hacer el triple? ¿Cuántos obreros podrán hacer el triple de la obra en 10 días? Vamos a ver acá las magnitudes y decimos, 10 obreros, pues eso sería el número de obreros, ¿vale? Pueden hacer, dice, una obra, decimos la obra, en 12 días, decimos número de días. Listo. Ahora vamos a copiar los datos. Decimos, 10 obreros pueden hacer una obra en 12 días. En 12 días. Luego, ¿cuántos obreros, X obreros, pueden hacer el triple de la obra? 3, en 10 días. En 10 días. Ya está, ¿no? Listo. Y bueno, simplemente agarramos la primera y decimos, a ver, vamos a analizarlas si son directas o son inversas. ¿A más obreros, más obra? Claro que sí. Cuanto más obreros hay, avanzan más obra. Directamente proporcional. Lo otro, cuanto más obreros se demoran más días o menos días. Menos días, claro. Cuanto más obreros tengas, el trabajo lo van a hacer en menos días. Por eso que es inversa, ¿no? Listo, ya tenemos entonces. Simplemente copiamos en nuestro esquema de toda la vida. A ver. Decimos igual, y acá se multiplica, ¿no? Cogemos la primera, siempre tal cual, 10 entre x. 10. Eso se copia, la primera se copia siempre tal cual. Y las demás se copian dependiendo. Esta es directa, se copia tal cual, 1 entre 3. Y esta es inversa, se copia al revés. 10 entre 2. Listo. Ya está, ¿no? Y bueno, ahí vamos a simplificar, ¿no? Vamos a simplificar. Y decimos, a ver, por ejemplo, décima de este lado y décima del otro lado. Quedaría 1, quedaría 1. Y si nos damos cuenta, ya no hay nada, ya no hay más nada que simplificar. Entonces decimos, a ver, acá sería x por 1 por 1, x. 1 por 3, 3 por 12, 36. Ya está, ¿no? Se acabó el problema. Sencillísimo. A ver, bien. X por 1, pues es x. Es igual a 1 por 3, 3 por 12, 36. Ahí está, ¿no? Esa sería la solución y esa es la respuesta a la pregunta número 4. ¿No? ¿Cuántos obreros? Pues 36. Ahí está. ¿Listo? Sencillo, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, chicos. Gracias siempre por estar ahí participando y enviando sus respuestas. Muy bien. Siempre va a ser bien recibido eso. Vamos con el número 5. Dice, en 8 días, 4 costureras pueden confeccionar 240 camisas. ¿Cuántos obreros se necesitan para confeccionar 360 camisas? Sencillo. Pues igual, súper sencillo, ¿no? Pues vamos a ver, cogemos las magnitudes y decimos, en 8 días, pues eso se refiere al número de días, ya, vamos a ponerle color verdecito, número de días, en 8 días, 4 costureras, pues el número de... Profesor, ¿Sí? soy García Rojas. Recién acabo de entrar porque no tenía internet en mi casa. Mi mamá tuvo que recargarme mi celular. Vale, no te preocupes. Ok. Bien. Listo. Vamos.
Decimos, ¿no? En 8 días, 4 costureras pueden confeccionar 240 camisas. Ahí está. Listo. Muy bien, García. Muy bien, García. Ya vamos. Entonces, en 8 días, vamos a poner un colorcito diferente. En 8 días, 4 costureras, ¿vale? Pueden confeccionar 240 camisas. Ahí está. Entonces, ¿cuántos obreros se necesitarán para confeccionar 360 camisas en 6 días? 6 días van a ser. ¿Cuántos obreros? ¿Cuántas costureras? Sabemos, X le ponemos para confeccionar 360 camisas. Ahí está, ¿no? Listo. Bueno, vamos a analizar si es directa o es inversa. Agarramos la primera y decimos, a ver, a más días, más costureras, como que no lo vemos bien. Al revés, cuanto más costureras tengas, ¿te demoras más días o menos días? Menos días, claro. Más costureras tienes trabajando, te demoras menos días. Claramente es inversamente proporcional esto, ¿no? Más costureras, menos días. Listo. Vamos, a más días, más camisas, claro, ¿no? Cuanto más días trabajen, pues van a hacer más camisas. O al revés, cuanto más camisas hagan, pues van a tomarse más días. Entonces es directamente proporcional, ¿no? Listo. Una vez identificado, pues nuestro esquema de toda la vida, ¿no? De acuerdo a, a los datos que tenemos ahí, sería este. Y decimos lo siguiente, a ver, la primera copiamos tal cual, 8 entre 6, y estas copiamos acá multiplicando en divisiones. Si es inversa, pues lo copiamos al revés. Por ejemplo, esta es inversa, copiamos x entre 4. Y si es directa, lo copiamos tal cual. Esta es directa, pues sería 240 entre 360. Ahí está, ¿no? Y bueno, ahí ya el camino es simplificar. 0 con 0 se van. Podemos decir doceava doceava de 24 sería 2, doceava de 36 sería 3. Ya. ¿Qué más podría simplificar? Por ejemplo, acá puedo sacarle, a ver, mitad de 8 sería 4, mitad de 6 sería 3. Y ahora puedo simplificar tercia, mira. Este 3 que está de este lado y este 3 que está del otro lado. Se van. Queda 1, 1. Ahí está. ¿Qué más? Este 4 con este 4 sí no se puede simplificar. Ojo, cuidado. Ese 4 con ese 4 no están casi en la misma posición que se van a multiplicar más bien. Pero acá sí. Mitad, mitad, mitad. Mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. Y ya en realidad se acabó, ¿no? Se acabó porque simplemente ahí toca multiplicar en aspa. Entonces diríamos 4 por 2 por 1. 4 por 2, 8 por 1, 8. 1 por x por 1, pues es x. Y prácticamente ya está, ¿no? A ver, 1 por x, x por 1, x es igual 4 por 2, 8 por 1, 8. Y esa sería la solución a este problema y la respuesta, pues, ¿no? La respuesta, ¿sí? ¿Cuántos obreros? Pues necesitamos 8 obreros, ¿no? Queremos responder así. Ahí está. Listo, muy bien, muy bien. Ahí están muchas respuestas. Excelente, chicos, excelente. Vamos con el número 6. Ya nos queda poco. Dice, a ver, muy bien, vamos, ahí está. Dice, si 16 obreros con una habilidad como 4 hacen una obra en 18 días, ¿en cuántos días 12 obreros con una habilidad como de 3 harán la misma obra? Pues vamos a ver. Identificamos las magnitudes y decimos 16 obreros, pues estamos hablando del número de obreros, con una habilidad, dice, de 4. Pues podemos decir habilidad. ¿Ya? Habilidad. Y pues vamos a contar un poco esto y decimos ya. En habilidad 4 hacen una obra en 18 días. Decimos número de días. Listo. Muy bien. Y ahora simplemente diríamos 16 obreros
con una habilidad de 4 hacen una obra en 18 días. Listo. Decimos, ¿en cuántos días 12 obreros, ajá, con una habilidad de 3, la habilidad es 3, harán la misma obra? ¿En cuántos días? Dice, ¿no? ¿En cuántos días? Por eso que ponemos acá X, ¿no? X, ¿en cuántos días? 12 obreros con una habilidad de 3 harán la misma obra. Ya está. Bueno, cogemos la primera y evaluamos con las demás y decimos, a ver, cuanto más obreros, más habilidad, no tiene sentido, al revés. Cuanto mayor habilidad tienen los obreros, ¿necesitamos más obreros o menos obreros? Menos obreros, porque cuanto más habilidad tengan los obreros, son más hábiles, yo necesito pocos obreros nada más. Entonces, esto es inversamente proporcional, ¿no? Porque cuanto más habilidad tenga un obrero, yo necesito menos obreros. Y obreros con 10. Cuanto más obreros, necesitamos, lógicamente, menos días, ¿no? Cuanto más obreros haya, pues vamos a necesitar menos días. Entonces, es inversamente proporcional también, ¿no? Listo, una vez que está identificado, solamente tenemos que coger los datos y armar nuestra ecuación. Acá decimos igual, acá decimos por, listo, y cogemos. Lo primero siempre tal cual, 16 entre 2. Y lo demás dependiendo. Como es inversa, se copia al revés, 3 entre 4. Como es inversa, se copia invertido, x entre 18. Ya está. Y bueno, solamente ahí toca simplificar, ¿no? Por ejemplo, podría simplificar tercia. Tercia, tercia. Tercia de 3, 1. Tercia de 18, 6. Ya está. Puedo simplificar sexta, mira. Sexta de este lado y sexta de este lado. Sexta de 6, 1. Sexta de 12, pues es 2. Puedo simplificar ahí mitad. Mitad, mitad. Mitad de 16, 8. Mitad de 2, 1. Ahí está, ¿no? Y bueno, casi todo ya se ha acabado. Solamente tenemos que multiplicar en aspa. Vamos a ver, mira. 1 por 1 por x. 1 por 1, 1 por x es simplemente x. Eso es igual a la otra parte. Sería 8 por 4, 32 por 1, pues 32. Y ya está. Esa sería la solución y el resultado de esa pregunta, ¿no? 32. ¿En cuántos días? Pues en 32 días. Listo. Vamos con el problema 7. Muy bien, excelente, chicos, excelente. Ahí la mayoría nos ha mandado la respuesta. Excelente. Vamos con la pregunta 7. Pues vamos y decimos lo siguiente. Dice, una persona ha caminado 360 kilómetros en 16 días a razón de 5 horas diarias. ¿Cuántos días tardará para recorrer 693 kilómetros caminando 7 horas diarias? Pues vamos a ver entonces acá las magnitudes que tenemos en esta parte. Decimos, una persona ha caminado 360 kilómetros. Podemos decir eso es la distancia. Pero pues así, distancia. En 16 días, pues el número de días a razón de 5 horas diarias. Podemos decir número de horas. Listo. Pues ahora simplemente cogemos los datos que nos da el problema. ¿Vale? Y decimos, a ver, la persona ha caminado 360 kilómetros. Esa es la distancia. En 16 días. 16 días. A razón de 5 horas diarias. 5 horas diarias, ¿no? Ha sido el tiempo que por día. ¿Cuántos días tardará para recorrer 693? ¿Cuántos días? Pues, X días, ¿no? ¿Cuántos días tardará para recorrer 693? Caminando 7 horas diarias. 7. Ya está. Solamente analizamos la primera con las demás. Y decimos, a ver, a mayor distancia, ¿vamos a necesitar más días o menos días? Pues vamos a necesitar más días. Al revés.
A mayor días caminemos, vamos a recorrer más distancia. Por donde lo veas, es directamente proporcional. Lo otro, a mayor distancia, más horas, no lo vemos claro. Al revés, cuanto más horas caminas, más distancia, claro, pues cuanto más horas caminas por día, más distancia. También es directamente proporcional, ¿no? Ahí está. Más días, más distancia. Más horas caminas, más distancia. Pues son directas. Simplemente cogemos los datos, a ver, en nuestro esquema de toda la vida. Ya está. Pues acá decimos igual. Y acá decimos por. Listo. La primera siempre copiamos tal cual. 360 entre 693. Pues esta es directa, copiamos tal cual, 16 entre X. Ya. Esa también es directa, copiamos tal cual, 5 entre 7. Listo, ya está. Y en este camino solamente nos queda simplificar. Por ejemplo, ahí podría simplificar, fíjense, el 693, ¿no? Con el 7. Vamos a decir, séptima, séptima. Séptima de 7 es 1, séptima de 693 sería 99. Ahí está, ¿no? ¿Qué más? Podría simplificar 360, podría sacarle de repente una cuarta, ¿no? Con el 16, decir, cuarta, cuarta. Cuarta de 16 sería 4, cuarta de 360 sería 90, ¿no? Ahí estamos, vamos por ahí. Podría sacarle de repente una quinta a ese 90. Quinta, quinta, quinta. Quinta de 5 sería 1. Quinta de 90, 18. Ya está. Y a ese 18 le saco mitad. Mitad, mitad. Mitad de 4, 2. Mitad de 18, 9. Y finalmente le saco una novena. Novena, novena. Novena de 9, 1. Novena de 99, pues 11. Y ya está, ¿no? Solamente nos ha quedado, no nos queda multiplicar en aspa. Y decimos, a ver, acá sería 1 por x por 1. Pues 1 por x por 1 simplemente es x. Ya está. Eso es igual, acá 11 por 2 por 1. 11 por 2, 22 por 1, 22. Ahí está. Y esa sería la respuesta a esa pregunta, ¿no? Dice, ¿cuántos días? Pues 22 días, ¿no? 22 días. Muy bien, ya, excelente. La gran mayoría nos manda sus respuestas incorrectas. Muy bien, chicos. Bien, nos queda poquísimo camino por acá. Vamos con el 8. Muy bien, envíen. Dice, 10 obreros pueden construir 5 casas en 40 días. ¿Cuántos obreros podrán construir 2 casas iguales que las anteriores en 20 días? Pues solamente identificamos las magnitudes, decimos 10 obreros, número de obreros, pueden construir 5 casas, número de casas, en 40 días, número de días. Luego, cogemos los datos por acá y decimos, a ver, 10 obreros pueden construir 5 casas en 40 días. 40 días, listo. ¿Cuántos obreros? X obreros pueden construir 2 casas iguales, 2 casas en 20 días. En 20 días. Ya está. Listo, cogemos la primera y analizamos con la decimos. A ver, a más obreros, más casas. Claro, cuanto más obreros hay, pueden producir más casas, construir más casas. Obreros con 10. Cuanto más obreros, se demoran menos días. Claro, eso es evidente, ¿no? Cuanto más obreros tengas trabajando, se van a demorar menos días. Es inverso. Luego, cogemos los datos en nuestro esquema de toda la vida, ¿no? Dependiendo a la cantidad de magnitudes que tengamos, ¿no? Como acá tenemos solamente 3, casi siempre el esquema es así.
laboral. Igual, siempre. Y esto se multiplica. Entonces decimos, a ver, la primera copiamos tal cual, 10 entre X, ¿está? Y las otras, dependiendo. Si es directa, copiamos tal cual, 5 entre 2. Y como la otra es inversa, copiamos invertido. Es decir, 20 entre 40. Listo. Y ahora el camino es simplificar, ¿no? Simplificar. Vamos a simplificar, a ver. 20 a 20 a, 20 a de 20, 1, 20 a de 40, 2. Quinta, ¿puedo sacar ahí? Claro. Quinta, quinta. Quinta de 5, 1. Quinta de 10, 2. Y se acabó el problema, ¿no? Se acabó el problema. ¿Por qué se acabó el problema? Porque simplemente toca multiplicar en las. X por 1 por 1. Pues eso sería X. Eso es igual, por el otro lado, 2 por 2, 4 por 2, 8. Ahí está. Esa sería la solución y la respuesta a esa pregunta, ¿no? 8. ¿Cuántos obreros? 8. Listo. Muy bien. Excelente, chicos. Muy bien. Vamos con la novena. Novena. Ahí está. Dice, 21 obreros se comprometen en hacer una obra en 16 días. Pero por emergencia les anuncian que deben estar lista en 2 días antes. Y además deben hacer el doble de la obra. ¿Cuántos obreros adicionales deben contratarse? Vamos a ver. Decimos, 21 obreros. Pues ahí estamos hablando del número de obreros. Se comprometen en hacer una obra. Vamos a poner acá la obra. En 16 días. Es un número de días. Ya. Vamos a imaginar que hasta ahí sean las magnitudes, dependiendo del problema, ¿no? Dice 21 obreros. 21 obreros. ¿Listo? Se comprometen a hacer una obra en una obra en 16 días. Ya. Ahora, dice, pero por una emergencia les anuncian que debe estar lista 2 días antes. Es decir, ya no van a tener cada 16 días, sino van a tener solo 14. Ya. Además, deben hacer el doble de la obra. La obra ya no debe ser una, sino debe ser el doble. Y los días ya deben ser 2 días antes, es decir, 14. ¿Cuántos obreros adicionales deben contratarse? Pues vamos a ver acá cuántos obreros son los que van a lograr hacer el doble de obra en 14 días. Dependiendo de eso, analizaremos cuántos obreros adicionales se deben contratar de los 21 que ya tenemos. Entonces, cogemos acá y decimos, analizamos la primera con las demás. A ver, decimos, a más obreros, más obra. Pues eso es evidente, directamente probado. A más obreros, menos días. Claro, cuanto más obreros tienes, se demoran menos días. Es inversa. Y luego, pues, cogemos nuestro esquema, lo vamos a hacer por acá. De toda la vida. Pues acá, esto no es igual, esto no es por. A ver, la primera copiamos tal cual. 21 entre X. Y las demás copiamos dependiendo. Si es directa, por ejemplo, esa se copia tal cual. 1 entre 2. Y si es inversa, como esta, se copia invertido. 14 entre 16. Listo, pues vamos a simplificar. Pues acá decimos, por ejemplo, mitad de 14, 7, mitad de 16, 8. Luego séptima, ¿no? Acá. Séptima. Séptima de 7, pues es 1, y séptima de 21 es 3. Y se ha acabado. Se ha acabado el problema. Solamente toca multiplicar en aspa. Decimos acá. Decimos, a ver. X por 1 por 1, X es igual 3 por 2, 6 por 8, 48. Ya está, ¿no? Listo. Ahora, si bien X ha salido 48, ¿no? Depende a cómo vamos a ver para la respuesta, fíjate. ¿No? Vamos a decir, a ver,
Dice, ¿cuántos obreros hacen si la pregunta fuera, ¿cuántos obreros hacen el doble de obra en 14 días? La respuesta sería 48. Pero ahora nos está diciendo cuántos obreros adicionales deben contratarse. Es decir, de los que ya teníamos, que son 21, ¿cuántos deben aumentarse? Pues deben aumentarse hasta 48. Para saber cuántos se han aumentado, podemos decir acá, luego la respuesta sería 48 menos 21. Hay que tener cuidado con la pregunta. Y eso sería simplemente 27, ¿no? Sería simplemente 27. Entonces, tengan en cuenta mucho la pregunta, ¿no? Hay que tener en cuenta mucho. Puedes saber todo, pero no leíste la pregunta. ¡Pum! Ya fuiste, ¿no? Y eso es lo que le ha pasado a muchos chicos en este último examen, ¿no? Dice, profesor, todo yo sabía, pero no leíste la pregunta y pues has marcado 48 y no marcaste 27. ¿Y de qué sirvió? Pues ¿no? Hay que leer la pregunta, ¿no? Dependiendo. ¿Qué nos pide? 10 y último, para ya despedirnos. Muy bien, muy bien. Ok, chicos, a ver, con esto nos despedimos de la clase. Una agrupación de 1.600 hombres tienen víveres para 10 días a razón de 3 raciones diarias cada hombre. ¿Cuántos días durarán los víveres si cada hombre toma 2 raciones por día? Vamos a ver. Y decimos. Una agrupación de hombres, pues número de hombres. Ya, número de hombres. Tienen víveres para 10 días. Podemos decir, número de días, ¿no? Tienen víveres para 10 días. Número de días. A razón de 3 raciones. Por decir, número de raciones. Listo. Ahora, simplemente diríamos, o cogemos los datos. 1.600 hombres. 1.600 hombres tienen víveres para 10 días comiendo 3 raciones por día. Bueno, raciones 3. ¿Cuántos días, pues vamos a decir X, durarán los víveres si cada hombre toma 2 raciones diarias? Como dice que no nos dice que varía el número de hombres, pues se refiere a que va a ser la misma cantidad, 1.600 hombres, ¿no? 1.600 hombres igual, pero dice, ¿cuántos días durará? Vamos a poner X. Pero en este caso ya 2 raciones por día nada más. Ya no van a ser 3, sino 2 raciones. ¿Listo? Pues en ese caso, pues igual vamos a evaluar, ¿no? Nuestra primera y decimos, a ver, ¿serán directas, serán inversas? ¿A más hombres va a durar más días o menos días? Va a durar menos días, ¿no? Claro. Cuanto más hombres tengas, dura menos días. Es inversa. Hombres con raciones. Cuanto más hombres, más raciones, no lo podemos saber. A ver, vamos a ver con esto. Más raciones, tenemos más hombres, como que tampoco se ve. Ahora, ¿cómo lo analizamos? De esta manera. Decimos, a ver, si yo reduciera las raciones, la comida va a durar para más hombres. ¿Sí? Cuando reducimos las raciones, la comida lógicamente puede durar para más hombres. Si nosotros aumentamos las raciones a 5 por día, de repente la comida no va a alcanzar para muchos hombres, no para pocos hombres. Entonces nos damos cuenta que es inversamente proporcional, ¿no? Las raciones por los hombres. Más raciones nos alcanzan para menos hombres, ¿no? Listo. Es como cuando estás en una actividad, digamos, y tienes sándwich. Dice, a ver, vamos a darle a 2 sándwiches, pero no nos va a alcanzar para todos. Mejor hay que darle a uno, así nos alcanza para todos. Entonces, date cuenta que cuanto más raciones das, pues podemos decir que nos alcanza para menos hombres. Es inverso, ¿no? Ok. Parece que no se viera claro, pero si lo analizas un poquito de esa manera, sí te das cuenta que está claro. Bien, y ahora decimos, a ver, es igual, y acá es el por. Entonces decimos, a ver, la primera copiamos tal cual, 1.600, 1.600. La segunda, decimos, a ver, es inversa, pues hay que copiar invertido, x entre 10. Y esto también es inversa, pues hay que invertido, 2 entre 3. Ya está, ¿no? Y bueno, el camino, simplificar, pues acá esto con esto se va, me queda 1, 1. ¿Está? ¿Qué más puedo simplificar por acá? Mitad, mitad,
mitad de 2, 1, mitad de 10, 5. Ya está. Y se acabó el problema porque en realidad ya no hay nada que hacer, ¿no? Solamente toca hacer el ASMA. 1 por X por 1, pues es X. Eso es igual a 1 por 5, 5 por 3, 15. Ahí está, ¿no? Entonces la pregunta decía, ¿cuántos días durarán los víveres? Pues van a durar 15 días. ¿No? Van a durar 15 días. Ahí está. Listo, jovencitos.